Berta Bargil Saragossi, nacida en Estambul, morando en Israel, es pensionada del Ministerio de Educación y su Cultura en el Estado. Hoy en día es maestra de la lengua judeo-española en el Centro de Educación y de Culturas Diferentes en Modi'in. Shalom Berta, enseña dos clases, una para principiantes, la otra para los adelantados, y se topan también elevos que prefieren estudiar particularmente con Berta. No me extraña. Berta fue mi eleva, es un kavod en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es una contadera de cuentos en judeo español. Participa en el Cantonico de Berta Bargil para contar consejicas en ladino en la red de la radio Cantarbut cada día de viernes. Así que queremos sentir lo que nos vas a contar, Berta, para concluir esta mesa redonda. Bebakasha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los participantes. Soy muy contenta de participar con vosotros. Eh, Digo mucho merci a Katia. Hay muchos años que no nos vemos y como dijimos, el mundo es redondo y siempre nos podemos vernos. También que estamos tan lejos. Eh, Como ha dicho Katia, nací en Estambul, me engrandecí allá hasta 16 años y hice la emigración a Israel solamente eh, de 16 años. Eh, Aquí estudié en la Universidad Hebrea el máster eh, de adquisición de lenguas ajenas extranjeras y también fui muchos años maestra, no de lenguas, pero de educación especial. Cuando ya salí ahora eh, y a, me a liberarme del laboro, ahora estoy dando lecciones en español también y también en latino y en francés, pero lo que tenemos de hablar hoy es sobre la importancia que hay de contar consejas. Yo no escribí, yo quiero hablar verbos y hablar porque eh, tengo mucho placer de contar las consejicas que sentí de mi padre que está en Gan Eden, de cuando era muy chica, de cuando estaba en la escuela primera y mi padre lo tenía en su tino siempre, día de viernes, noche de Shabbat, después de comer la comida de Shabbat y decir el Kiddush, de contarnos consejicas a mí y a mi hermanico chico. Él decía que es muy importante de dar la educación a las criaturas, de contar consejicas que tienen eh, de reflexión, de moral y valor. Y yo me acuerdo cuando mi padre tornaba del CAL, esperábamos cuando la mesa ya está pronta y yo, mi hermanico, corríamos a la puerta, le besábamos la mano y él nos bendicía, metía la mano a la cabeza, nos decía la oración de los Kohanim y decían siempre las bendiciones de la ley que tengas. Y comíamos comida buena y kiddush y beber no sé cuál. Y después hasta, se sentaba en el diván, en la canapé, y nos tomaba uno de cada parte, nos contaba consejicas. Esta tarde os quiero contar dos consejicas, eh, no muy largas. La primera consejica, yo tenía pues 7 años en la primera escuela, que me acuerdo, y el nombre de esa consejica era Las Ventanicas de Oro.
los va a contar como lo sentí yo de él, de su boca. Había de ser un chico chico. En cada de mañana, cuando se despertaba, miraba de la ventana afuera y siempre estaba viendo una ventana de muy, muy lejos, brillando como oro. En cada mañana dijo, ¿cómo puede ser eh, tan brillando como oro? Yo quiero ver de cerca esta casa, esta ventana. Un día se despertó, dijo yo hoy, al lugar de irme a la escuela, me va a irme ver esta ventanica de cerca. No dijo nada a su familia y salió de casa, empezó a caminar, caminó y caminó y caminó y caminó, de ainda no vino, estaba, parece, esa casa muy lejos. Ya 6 horas de midi, el sol está en los cielos arriba y muy caliente y continuó a caminar hasta que vino cerca de esta casa. Cuando ya vino cerca de la casa, el sol ya abajó y más no estaba tan arriba y tan caliente, pero cuando miró, vio que esa ventanica era una ventanica muy simple, no de oro, no brillante. eh, no le gustó, dijo, por eso vine hasta aquí. Se voltó la cara a la revés y vio que esta vez el sol está chafteando a su casa. Esta vez las ventanicas de su camareta estaban brillando como oro. Aquel tiempo dijo, ahora entendí. Esta es el sol que lo hizo brillar encima. Y se tomó a tornarse atrás. Ya se hizo tarde, ya se hizo de noche. Él ya se hizo muy cansado y tan abierto hasta que arribó a casa. El camino entero pensó que seguramente su madre ya apareció la comida de la noche, como le trabó las ganas de comer las habicas con el arroz. Corrió, ya vino a casa, ya está volviendo la comida suya. Entró a casa y le dijo a su madre, mamá, no hay como mi casa. Mi casa y mi familia es lo mejor. Ahora, eso me contaba mi padre, mucho más largo, no sé, y decía que lo sepas, que no tengas hoyo en ningún lugar, en otro lugar, solo tu familia es lo importante. Así nos educaba a nuestro padre y nos daba el moral y la educación y el valor de cada cosa. La segunda consejera que vos quise contar eh, era una leyenda de, de Shlomo Amelech, el rey Shlomo. A mí me parece que cuando mi padre estaba en el CAL, después que se terminaban las oraciones, ellos sentían del Jajamico, sentían también leyendas. Y lo que mi padre sentía allá, veníamos, contaba en casa. Así que una vez nos contó la leyenda sobre el rey Shlomo. Así empezó. Había de ser un rey muy sabio, muy inteligente, que el pueblo entero lo quisieron mucho bien. Un día, dos mujeres se encontraron en el hospital. Estuvieron allá 3 días. Eran después que parieron criatura, cada uno su criatura. Vino el día de liberarse e irse a casa
Las dos criados estaban uno cerca de la otra y una mujer levantó el bebé para irse, salió la segunda, dijo, no, dijo, esto es mi criatura, esto es mi crío, no, dijo, esto es mi crío, yo lo parí, yo le di a beber leche, yo le di teta, y este es mi crío. Empezaron a gritar y pelear. Vino la Germanata y dijo, no vos peleéis, ahora vamos a ir, vamos a tomar una idea de nuestro rey, vamos a consultarnos con él, veremos qué nos va a decir el Señor. Se fueron al rey Shelomo. Él escuchó. Esta dice es mío, la otra dice no es mío. Dijo el rey, espera, os va a dar un palo, vas a tomar este palo grande y gordo, cada una va a tomar un palo. Vos vais a ir a la tumba de vuestro padre. ¿Quién va a chaftear? ¿Quién va a batear más fuerte? Vamos a decidir que ella es la madre del bebé. La primera mujer se fue, tomó tomó el palo y bateó con toda su fuerza a la tumba de su padre. Cuando vino el tiempo de la segunda mujer, dijo yo no hago esta hecha. Yo a la tumba de mi padre no va a chaftear. Lo que piensa nuestro señor rey, que nos diga. Aquel tiempo entendió el rey Shelomo Amelech, dijo, esta es la madre verdadera de la criatura. Así se escapó esta consejica. Mira, yo os quiero decir que hasta hoy que estoy mujer tan airada, yo me acuerdo de todas las consejicas. Esas consejicas no están escritas en ningún lugar, están en mi meollo. Y me acuerdo de esto. Y yo pienso que las leyendas y las consejicas y los cuentos se se deben contar y escribir y contar. Tiene una grande importancia porque esto eh, hace desvelopar la personalidad de la persona. Eh, es muy importante para la developación de psicología de las criaturas. Eh, Esto influye mucho más que decir a las criaturas cuál se debe de hacer, cómo se debe de comportarse. Tienen otro modo de fuerza, este modo de consejitas. Y también es tiempo muy propio solamente por el padre y la criatura o la madre y la criatura. Y no se olvida. Esas son cosas que no se olvidan. Merci mucho, Berta. Qué hermoso. Dice Gloria Asher, qué hermoso que estamos escapando el coloquio con consejas vivas contadas por una que la sintió del Padre. Gracias. Muy hermoso. Has honrado a tu padre, te dice Susie Cruz. Verdad, verdad. Hermoso. Todo es muy esmoviente, de verdad. Yo Sí, te- Berta. quiero decir una cosa porque me acuerdo que siempre mi padre me daba eh, la gaceta que se Ujú. llamaba La Luz. Ahora estoy viendo que Marcelo tiene por detrás
escrito La Luz. Me acuerdo que mi padre me daba esta gaceta en Estambul y también cuando llegó aquí a Israel, la mercaba de Estambul aquí y me daba, me decía, ven, siéntate un poco al lado de mí, ven, me dar conmigo la luz, mira todo lo que se está pasando en el mundo, me he dado en judeo español. Y yo no tuve aquel tiempo, bastante tiempo para sentarme al lado de él. Y esto me tuye, de la verdad, esto me tuye. Por eso ahora tengo el tiempo de contar. Muy bien, Berta. Solo quiero añadir lo que dicen aquí. La casica muestra que no nos manque nunca, dice María Cristín. Amén, amén. Gloria Asher dice, gracias, Berta. Ya conozco una versión, yo conozco una versión de este cuento de un libro de hebreo para criaturas, para que veamos lo que Sí. hablamos antes, los distintos soportes y las fuentes de las consejicas. Y dice Daisy Braverman, lo que dicho sobre la casa de la persona es el mejor lugar que existe, es también la cada frase del libro y filmo The Wizard of Oz en inglés. There's no place like home. No hay lugar Ah, como la casa propia o podemos decir hogar al lugar de casa. Merci mucho a ah, todos. gracias. Vedrà que ha demostrado esta mesa redonda que nada más empezamos a hablar, es el comienzo. Seguramente que vamos a continuar, que esperamos que habrá más conversaciones, más más cuentacuentos, Berta, en ladino, que es lo más importante, el acto de contar, como sentimos de Jelko y de ti. Y yo vos engracio.